Me da muchísimo gusto saludarle a usted que nos está escuchando, que nos está mirando. Y le doy muchas gracias a Dios porque es una preciosa oportunidad el estar nuevamente en contacto, en línea. Qué hermoso privilegio de parte del Señor el poder compartir la palabra de Dios. Y todos estos días yo he estado pensando muy seriamente en lo que el Señor está haciendo, los caminos por los que el Señor nos está atravesando. Tenemos que estar preparados porque en cuanto el Señor nos dé luz verde, vamos a hacer una gran fiesta. Y la verdad que nos vamos a gozar grandemente con todo lo que Dios va a hacer. Hace unos días fui a la iglesia, y porque hemos estado yendo obviamente, y subí a la parte alta que es donde está el santuario. Y no pude evitar que se me escurrieran las lágrimas de ver el lugar, ¿verdad? Pues con la ausencia de todos ustedes. Y yo oraba y le decía, Señor, abre los caminos, glorifícate, muévete, sopla fuerte, Señor, y llévate, ¿verdad?, con tus aires todo esto malo que estamos viviendo, todo esto malo que estamos pasando. Y bueno, pues sabemos que el Señor nos está permitiendo pasar por esto, pero como yo le decía, Señor, estamos aprendiendo la lección. Y en este tiempo estamos cruzando caminos, y los caminos que estamos pasando son caminos no muy difíciles. Quiero compartir con usted un mensaje al que he titulado Cruzando los mares de tu vida. Y precisamente hablando de los caminos que estamos cruzando hoy, a lo largo de nuestra vida, pues vamos a tener que cruzar por muchos lugares. Algunos serán agradables, algunos van a ser lugares difíciles de cruzar. Sin embargo, cada lugar, cada territorio, cada terreno que el Señor nos permita pasar, son terrenos en los cuales nosotros no podemos quedarnos sentados, no podemos tomar una posición pasiva y decir aquí nos vamos a quedar. Tenemos que caminar, tenemos que movernos, hay que avanzar. No podemos quedarnos en el lugar en el que estamos. Hay una novela que me ha gustado mucho y que es una novela muy famosa. Se llama Pies de Ciervas en los lugares altos. La autora de este libro, para aquellos que les gusta leer también, es Hannah Hurnard y es de la editorial Unilid. Y este libro de Pies de Ciervas en los lugares altos está basada en el libro del Cantar de los Cantares. Y es una alegoría que personifica las actitudes de la mente, del corazón y del carácter. Factores muy importantes que cuando vamos precisamente caminando hacen tambalear al cristiano en su viaje cuando entra a lugares pantanosos. Ahora, esta sierva representa a cualquier persona que recibe la invitación de Dios para subir precisamente a los lugares altos. Y ella, como usted y como yo, recibió una invitación. Y no le voy a contar todo el libro, ¿verdad? Pero sí le quiero decir que cuando ella hizo la decisión de comenzar a caminar a los lugares altos, cuando ella decidió salir de su casa, en esa ciudad de la destrucción donde ella vivía, ella fue inmediatamente, ¿verdad?, interceptada por temerosos, por cantidad de personas que empezaron a desanimarla, trataron de persuadirla para que no saliera de su lugar, para que se quedara en ese lugar que finalmente ya era un lugar seguro. Pero ella tomó la decisión. Ella decidió iniciar la marcha hacia los lugares altos y después de haber sido confrontada por todas estas personas, se acercó a alguien más y este se llamaba orgullo. ¿Y cómo la persuadió? ¿Cómo lo persuadió? Pero finalmente ella dijo, a un lado orgullo y voy a caminar. Y es ahí donde empieza precisamente su jornada. Ella entra a un desierto
Después del desierto, ella entra al mar de la soledad, al precipicio de la injuria. Tuvo que atravesar por muchos bosques de peligro, por montes de tribulación, por el valle de la pérdida, por lugares de neblina, por inundaciones. Pero como lo he mencionado, ella había tomado ya una decisión. Y ella supo que sin importar el camino por el que ella iba a pasar, había alguien quien siempre la iba a ayudar. Y en Cantares 2:8 dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y esto significa que no hay obstáculo alguno que nuestro Señor no pueda vencer, que para Él la más grande montaña de la dificultad son tan fáciles de escalar como si fuera un camino pavimentado. Y este caminante, ante toda circunstancia, tuvo una oportunidad de manifestar las actitudes de su corazón mientras caminaba. Cada tiempo de adversidad representa para nosotros también una oportunidad para cruzar al otro lado. Cruzar con esperanza, con fe, de saber que lo que viene es bueno y es diferente. Entonces el optimismo es importante cuando vamos a comenzar de nuevo. Ahora estamos todos, el mundo entero está pasando por un territorio. ¿Cuál es el territorio por el cual tú estás pasando? Todo el mundo estamos ahora pasando por el territorio de la muerte. ¿Tú por dónde estás pasando ahora? ¿Estás pasando por el valle de la duda, la incertidumbre? ¿Estás pasando por el valle de la incredulidad? ¿Cómo se llama el valle, el camino, la montaña, el desierto por el que tú estás pasando? Dentro de 2 o 3 meses, ¿cómo estaremos? Yo me he preguntado, ¿cómo voy a estar dentro de 2 o 3 meses? ¿Cómo estarás tú? Después de este tiempo de contingencia, ¿qué habremos sacado de bueno? ¿Qué habremos ganado? ¿Qué tanto habremos aprendido? A principios o mediados de marzo, de abril, y ahora bueno, ya estamos centrados en mayo. Entramos en este tiempo tan difícil, como se ha mencionado. Quédate en casa. Y esta semana, como se ha dicho, es la cúspide, es el pico, ¿verdad?, de esta pandemia. Así que, al concluir todo esto, ¿qué habremos hecho con nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo más se va a prolongar esto? No lo sabemos. Pero si se prolongara un día más, es un día más de oportunidad de parte de Dios para comenzar de nuevo, para aprovecharlo de la mejor manera. ¿Y sabes cuál es la mejor manera? Buscar el rostro de Dios, ahora que todavía puede ser hallado. El día de ayer mi esposo y yo estábamos escuchando un audio de un rabino y que daba una información tan impactante, tan impresionante para mi corazón y creo que para todos aquellos que estamos esperando la venida del Señor. Espero posteriormente darte el link, no lo tengo a la mano, pero es muy importante que tú lo escuches, porque habla de que no son años, no son largos años los que se tendrá que esperar para entrar a los primeros 3 años y medio de tribulación. Aunque ese no es el tema, bueno, quiero decirte que en este tiempo de contingencia hay mucha duda, muchos corazones están viviendo con grande incertidumbre. Pero ahora yo vengo a compartirte una palabra de bendición, una palabra que va a traer paz a tu vida. ¿Por qué? Porque es una palabra poderosa, porque es la palabra de Dios, la palabra que es viva y es eficaz, la palabra que, como está escrito, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Su palabra no va a pasar, la palabra que permanece para siempre. Así que en este tiempo en el cual el Señor quiere que nosotros cimentemos nuestra fe en Él, también hay un enemigo
que está listo y quiere que nosotros precisamente caigamos en este bache, en el bache de la muerte, en el bache de la tristeza, de la incertidumbre, de la desesperación. Pero ese bache que el enemigo ha abierto es un bache en el que Él quiere tenernos, Él quiere atarnos, Él quiere que nosotros nos quedemos ahí. Porque Él no quiere que nosotros pasemos ese bache. Él no quiere que nosotros sigamos adelante, porque Él quiere minar nuestra fe. El enemigo también sabe que le queda poco tiempo, entonces está con todo. Y Él está haciendo planes, estrategias, está maquinando cosas, está haciendo proyectos, ¿sí? Está haciendo todo tipo de estrategia de engaño para atraer, para atrapar, para seducir, y como dice la palabra, aún a los escogidos, aún a los llamados de Dios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios no está encarcelada, y el diablo cree que por un virus nosotros vamos a encerrar la palabra. No, la palabra no está encerrada. La palabra de Dios es libre y vuela, y cada vez que la declaramos va hacia donde es enviada y hace un trabajo. Así que prepárate, abre tu corazón. Si estás hoy deprimido, desanimado, si te sientes solo, si te sientes fracasado, si te sientes deprimido, Dios va a tocar tu vida. El Señor va a tocar tu corazón. Porque el Señor no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en cuarentena. Así que Dios hoy va a hacer algo grande en ti. Ahí donde estás te invito para que con toda reverencia al Señor cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias. Muchas gracias en esta mañana, Señor. Qué privilegio tan grande nos das de poder escuchar la palabra que es vida, la palabra que es salud, la palabra que trae esperanza, la palabra que nos sustenta, la palabra que nos sana, la palabra que nos liberta, que nos levanta, Señor. Tu palabra es pan de vida eterna. Y en esta mañana, Señor, declaramos que esta tu palabra viene a nuestros corazones, cae en tierra fértil, y tu palabra, Señor, hace una obra en nuestras vidas, Padre. Bendecimos este tiempo y declaramos que cada persona que está escuchando, Señor, que va a escuchar posteriormente este mensaje, es ministrada por tu Espíritu Santo, es ministrado por tu palabra, Señor. Y tú te glorificas y te manifiestas en todo tiempo, porque toda la gloria es solo para ti, mi Dios, el único Rey y Dios, Rey de reyes, Señor de señores, que es el único todopoderoso Dios, grande y digno, ante el cual nos inclinamos ahora, Señor. En la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, hay una palabra hermosa que está escrito en Josué 3, los versículos 4 y 5. Dice así: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. En Éxodo 14 también, la palabra de Dios nos habla de el tiempo en el cual los israelitas cruzaron el Mar Rojo, un lugar que nunca antes habían cruzado. Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana Dios hará grandes cosas entre ustedes, entre nosotros. La razón por la que el enemigo está ahora deteniendo, frenando, obstaculizando la vida de muchos cristianos es porque él sabe que en estos pocos días que le quedan tiene que trabajar a 1000 por hora. Es por eso que nosotros debemos de abrir los ojos de nuestro entendimiento y permitir que Dios haga algo, entender, comprender lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Porque terminando todo esto va a dar lugar al mayor avivamiento que haya habido, y como los expertos dicen, el último avivamiento sobre la tierra. Pero el enemigo no quiere que usted y yo estemos firmes. El enemigo quiere encontrarnos débiles. El enemigo no quiere que usted y yo le alabemos.
El enemigo quiere mantener nuestra boca cerrada, pero no va a ser así, porque repito, el Señor, ni la palabra, ni el Espíritu de Dios está en cuarentena. Así que el Señor va a hacer grandes cosas y el Señor nos va a permitir cruzar este tiempo, cruzar este terreno, este desierto, con victoria. No se trata de decir, mañana voy a empezar a caminar. No, se trata de caminar ya. Se trata de caminar hoy. Se trata de oír lo que Dios tiene para decirnos hoy. Los israelitas, en el momento en el que cruzaron el Mar Rojo, tuvieron una experiencia impresionante. Tan impresionante como la experiencia que usted y yo estamos teniendo ahora. Probablemente muchos no estén todavía entendiendo de qué se trata lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo impresionante, tal como dice la palabra. Pasar por tierra seca el Mar Rojo. En medio del mar el pueblo de Israel cruzó en seco. Y así en medio de esta contingencia, usted y yo, en el nombre de Jesús, vamos a cruzarla y vamos a llegar al otro lado. Pero como dijo Josué a su pueblo, preparados, porque Dios hará grandes cosas entre nosotros. Yo creo que es ahí donde se van a levantar y Dios ya lo está preparando, se está gestando, ya está en el vientre, ¿verdad?, del Espíritu, ya se está gestando, ya está concebido ahí, en el corazón de muchos hombres y mujeres, las grandes cosas que el Señor va a hacer. Y yo quiero que usted se prepare, porque usted que pensaba que no tenía esperanza, bueno, hay esperanza para usted. Si alguien le hubiera contado o les hubiera dicho, ¿verdad?, al pueblo de Israel que iban a cruzar el mar por tierra seca, no lo hubieran creído. Como usted no hubiera creído el mes de noviembre, usted no hubiera creído que íbamos a tener una pandemia mundial. Entonces, así como ahora estamos viviendo en este tiempo y estamos pasando un camino difícil. Muchos, aunque lo leyeron, aunque probablemente lo escucharon, no lo creyeron. Y todavía hay quienes no lo creen, ¿verdad? Muchos no creen lo que estamos pasando. Pero son tantos y tantos los acontecimientos que muestran que el Señor viene, que hasta los más incrédulos, como leía yo, precisamente un comentario en Facebook de un hombre que decía, yo nunca he creído en esto que los cristianos pregonan, pero ahora yo estoy leyendo una palabra que dice en 1 Corintios 15, 52 al 55, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso qué significa?, preguntaba este hombre. ¿Qué significa lo que está escrito en Mateo 24, 27? Dice, ¿qué significa? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien me puede decir cómo es que, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, que así será la venida del Hijo del Hombre? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué está pasando? Está pasando que el Espíritu de Dios está moviendo el corazón de los hombres para buscarle a Él. El éxodo se hizo por un grupo de personas unidas que creían y anhelaban lo mismo, una liberación. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo? Aproximadamente les tomó 4 horas para cruzar a lo largo de 3 kilómetros. ¿Qué les pasó por la cabeza a ellos mientras iban cruzando? ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mientras estamos cruzando este tiempo? ¿Qué les pasó por la cabeza a los israelitas, al pueblo de Dios? ¿Qué les pasó por la cabeza cuando veían esas murallas de agua enseguida de ellos? Y sabiendo que detrás de ellos estaba el pueblo, ¿verdad?, egipcio, el ejército estaba ahí listo para matarlos. ¿Sabes que en esta persecución Dios está interviniendo? Dios intervino.
Así que Dios atrae a Faraón para salir contra Israel. Ahí mismo en Éxodo 14, tú lo puedes leer posteriormente, leemos cómo es que el Señor habló y le dijo ahí del 1 al 4, habló Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel que salgan de Egipto y acamparéis junto al mar. Y bueno, para esto Faraón pensó que estaban encerrados en el desierto. Y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pero mire qué interesante la siguiente parte. Dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El Señor dice, yo me voy a glorificar en Faraón. Yo voy a usar a Faraón para que mi nombre sea exaltado. Así como Dios va a usar esta pandemia para que su nombre sea exaltado. Dice la palabra que el Señor dice, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces quiere decir que el Señor preparó una emboscada no para el pueblo de Israel, sino para Faraón mismo. ¿Y cómo es que Faraón, después del horror de la muerte de los primogénitos, todavía tuvo, verdad, las agallas, tuvo esa osadía de decir, bueno, ya Dios mostró sus maravillas, pero ahora que ya el pueblo de Israel salió, yo voy tras ellos? Qué poquito tiempo duró, ¿verdad?, la convicción en el corazón de Faraón. Fue muy rápido en contra de Israel cuando tuvo la oportunidad. Incluso Faraón se pregunta, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Es que Faraón olvidó muy rápido las 10 razones. Las 10 razones que fueron las 10 plagas. A Faraón se le olvidó cómo Dios le permitió pasar ciertas cosas, esas plagas, y todavía le preservó la vida. Pero no le importó, ¿sí? Y esto demuestra el hecho de que nosotros muy fácilmente podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Qué rápido se olvida el hombre del favor de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos que una vez que hemos dejado el reino de las tinieblas, él se olvida de nosotros, pero no es así. De modo que como Faraón siguió a Israel, Satanás nos persigue, intentando atraparnos, y quiere llevarnos precisamente a la frontera, al límite. Quiere llevarnos al punto en donde ya no podamos hacer nada. Pero gracias a Dios que el Señor está ahí listo para ayudarnos. Y sabes que el diablo sabe que tú eres muy valioso e importante para Dios. Y esa es la razón por la que él quiere destruirte. Por eso él te está buscando. Y te va a seguir. Y está poniendo y pondrá sutiles trampas. Él no se dará por vencido, como Faraón no se dio por vencido cuando soltó al pueblo de Israel. Les dijo, ok, bueno, vete pues, te voy a dejar ir porque ya vi que tu Dios tiene poder. Lo manifestó con estas 10 plagas. Pero una vez que el pueblo salió, ahí fue detrás de ellos. Así el enemigo. Si tú crees que porque saliste que todo está bien, no te debes de confiar. No te debes de confiar, ¿sí? Porque el enemigo está poniendo trampas y preparando trampas aún más fuertes. Dice la palabra que Faraón tomó 600 carros escogidos. Dice, y todos los carros de Egipto. 600 carros especiales. Aparte, todos los demás carros del ejército de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de los hijos de Israel? Bueno, dice la palabra que ellos temieron en gran manera. Y humanamente hablando, ellos estaban desarmados, estaban cansados después de haber cruzado por el desierto. ¿Quién podía poner resistencia en contra del ejército, en contra de la caballería de Faraón?
Y no había dos caminos. No había dos caminos. Ellos o regresaban con Faraón o se aventaban a cruzar el mar. ¿Cómo? No sabían cómo. No sabían cómo. Entonces, ellos no tenían como dicen, ¿verdad? Una carta debajo de la manga. Ellos no sabían qué iba a pasar. Y estaba yo pensando precisamente en esto y venía a mi mente cuando el pueblo de Israel vio el ejército de Faraón. ¿Cuántos de ellos pensaron en regresar a Egipto? ¿Cuántos les pasó por la cabeza decirle a Faraón, yo me regreso contigo, Faraón, porque hemos sufrido mucho ahora con este pastor, mira cómo él nos ha traído por el desierto? En cambio tú sí nos has ayudado, Faraón, tú nos dabas de comer ajos y cebollas. ¿Cuántos refunfuñaron? ¿Cuántos se enojaron contra Moisés? Porque no ubicaron que lo que estaba pasando, Dios lo estaba permitiendo para forjar un carácter que necesitaban para poder entrar, para poder tomar posesión de la tierra prometida. Pero no, muchos se quejaron y dijeron, mejor nos fuera a servir a los egipcios. Mire, Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto y ya había comenzado a distorsionar el pasado, pensando que era mejor vivir allá con Faraón, pensando que era mejor estar siendo pisoteado y humillado. Pensaban que era mejor estar allá lleno de piojos, hambrientos. Pensar que era mejor estar siendo humillado por Faraón, tristes, decepcionados, sin esperanza. Ellos pensaron que era mejor Egipto, pero sucedió algo extraordinario. Y esto fue movido por el Espíritu de Dios. Dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces Israel ahí hizo lo correcto. Y cuando usted y yo nos encontramos en lugares peligrosos y sin salida, nuestra alternativa, lo mejor por hacer es clamar a Dios. Porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el Salmo 46:1, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es importante entender, amigo, persona que me escuchas, que como lo he dicho antes, muchas veces lo he dicho, si tú le entregaste tu vida a Dios, la vida que tienes no es tuya. Si tú en realidad se la entregaste a Dios, no te pertenece. Entonces, lo que llega a tu vida es porque es porque Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo precisamente con un propósito. Pero ante el mar de las pruebas, donde las actitudes de la mente, del corazón y del carácter saldrán a luz, es aquí donde muchos se amargan y deciden regresar a Egipto. Porque no han entendido que es Dios el que quiere hacer un carácter en sus vidas, el que quiere formar un carácter. Y el ataque del enemigo es hacernos creer que es mejor dejarnos morir en el desierto, que las cosas tienen que seguir igual. No, las cosas no tienen que seguir igual. Porque como Josué le dijo a su pueblo, prepárese. Lo que ustedes están viviendo ahora nunca antes lo han vivido. Los caminos que han cruzado, los caminos que están por cruzar, nunca antes los han cruzado. Pero prepárense. Porque Jehová Dios hará maravillas entre nosotros mañana. Y yo lo creo de todo mi corazón. Yo creo que Dios está levantando ahora, está haciendo una obra en el corazón, en la vida de muchos hombres y mujeres. Creo que es el tiempo en el cual el Señor está estableciendo plataformas poderosas para levantar a su pueblo. Es el tiempo en donde el Señor levanta al caído, en donde los pródigos regresan a la casa de Dios, en donde el Señor hace milagros impresionantes de sanidad. Ya lo estamos viendo, cómo es que muchos que han estado en ese proceso del COVID, el Señor los ha estado sanando. El detalle es que no todos. Entonces el Señor quiere hacer maravillas entre nosotros. Pero el pueblo de Israel todavía estaba molesto.
Y decía, no había suficientes sepulcros en Egipto. No había suficientes sepulcros que nos ha sacado para que muramos en el desierto quejándose en contra de Dios. Pero sabe que Moisés tuvo mucho valor y respondió, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 2 palabras, no temas. Moisés sabía que en esa mala situación solamente Dios lo podía resolver. Cuando vemos que nuestra única solución es Dios, nos inclinamos ante Él. Pero muchas veces también pensamos que hay cosas que podemos resolver. Decimos, no, esto yo lo puedo resolver. Yo quiero decirle que en Cristo debemos de buscar la respuesta, la solución para las cosas grandes y pequeñas. Y no huir, no desistir, no desanimarse, no acobardarse y decir, bueno, mejor me voy a regresar con Faraón para seguir comiendo ajos y cebollas. Porque sin Dios no hay solución. Sin Dios no hay solución. Estén firmes, le dijo Moisés. Moisés le dijo al pueblo, deténgase, estén firmes. Y esta es a menudo la dirección que Dios nos da para los tiempos de crisis que usted y yo experimentamos. Esta es la dirección que el Señor nos da. No temas, quédate firme. Y en cada circunstancia, en cada situación, desde el Génesis nosotros podemos encontrar cómo es que el Señor da salida para su pueblo. Sabe que muchas veces la desesperación nos arroja al suelo. La desesperación nos lleva a hundirnos en pozos de pecado. Y el enemigo impide y está luchando para que no nos levantemos. El miedo muchas veces nos dice, apártate mejor, aléjate, regrésate con Faraón porque si no te va a matar. Y la impaciencia puede ser y hacer también que muchos tomen malas decisiones. Muchos dicen, mejor me voy a aventar al Mar Rojo antes de que se abra. Aún así Dios le dijo a Israel lo que nos dice. Quédate quieto, no temas, no te muevas. Mira lo que yo voy a hacer ahora. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer, pero les dijo, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y el Señor le habla a Moisés cuando está el pueblo, ¿verdad?, de Israel frente al mar. Y el ejército egipcio de este lado. Y el Señor le da una palabra a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Ya anteriormente el Señor le había dicho a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él tenía una vara, una simple vara que Dios le había dado, simple humanamente hablando, pero poderosa en las manos de Dios. Así que en ese momento tan difícil, ahí mismo en Éxodo 14, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Alza tu vara y di a los hijos de Israel que marchen. Moisés no sabía lo que iba a pasar, como usted y yo no sabemos lo que va a pasar, pero la palabra de Dios nos dice lo que va a pasar. Nos dice que después de este tiempo viene un tiempo de liberación para el cautivo. Viene un tiempo de sanidad para el enfermo. Viene el tiempo, viene la gloria de Dios, viene la unción del Señor, viene el poder de Dios, viene los caminos abiertos para alcanzar cosas que antes nos parecían tan difíciles. Por eso es que el enemigo está intentando que nosotros nos detengamos o nos regresemos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? La misma vara, Señor, que me diste hace tiempo. Bueno, esto que tú tienes en tu mano ahora, úsalo. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe por qué el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? No porque Él no tenía que orar, sino que hay tiempos para orar, pero también hay tiempos para actuar.
Hay tiempos para orar, pero hay tiempos para trabajar. Hay tiempos para hacer. Hay tiempos para moverse. Hay tiempos para ser responsable. Hay tiempos para caminar. Fuera la negligencia. Fuera la pereza. Fuera todo aquello que quiere detenernos en los caminos del Señor. Fuera todo aquello que quiere impedir que alcancemos las promesas de Dios. Hoy es el tiempo para ponernos en acción. Sí, es el tiempo para orar. Y lo vamos a seguir haciendo, pueblo de Dios. Tiempo para orar todas las noches a las 9 de la noche. Todos los días a las 9 de la noche. Para orar por lo que está pasando en el mundo, para orar por los sistemas de salud, para orar por las iglesias, para orar por los pastores, esposas, hijos, familias, para orar porque aquellos que se han alejado de Dios regresen. Es tiempo para orar. Tiempo para orar a la medianoche, tiempo para orar a la madrugada, sí, pero también es tiempo para hacer. Sabe que el hombre ha sido culpable por mucho tiempo a causa de que no se rinde a Dios. Y no se rinde y dice, no, es que voy a orar, es que voy a orar. Pero el Señor le habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Ya, deja tu pecado. Y si vas a orar, pide que venga un arrepentimiento a tu vida, pero ejercita bien ese arrepentimiento. Así que lo que Dios te ha dado ahora, los talentos, las habilidades, la osadía, ese carácter, no hablo del mal carácter, hablo del carácter forjado en Dios. Es para que tú te levantes para servirle. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué tienes en tu mano? Tú sabes que Dios te ha dado dones y talentos. ¿Cuáles son tus habilidades, tus posibilidades? Sabe que Abraham prosperó en el desierto. Dice la palabra de Dios también que la viuda fue prosperada en el tiempo de sequía. José fue prosperado en Egipto. Daniel prosperó en Babilonia. ¿Por qué? Abraham prosperó en el desierto porque se entregó a Dios, porque creyó en Dios, igual que esta viuda, igual que José, igual que Daniel. Ellos creyeron que Dios iba a hacer maravillas, que iba a ser Dios. No sabían, pero confiaron en Dios. Se aguantaron, que lloraron, sí lloraron, gimieron, clamaron, no se desesperaron, no se dieron por vencidos. Esperaron en Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios está preparando los caminos por los que usted y yo vamos a pasar mañana. Significa que el Señor nos bendecirá. Significa que no estamos solos. Significa que el Señor está con nosotros. Significa que vamos a cruzar el Mar Rojo. Significa que ahora como pueblo de Dios vamos a tener cambios y vienen cosas nuevas, cosas diferentes. La promesa era la tierra prometida. Esa era la palabra, la tierra prometida. Una tierra por la que fluye leche y miel. Sin embargo, muchos no comprendieron como no están comprendiendo ahora. A causa de la ingratitud de sus corazones, muchos no se han dado cuenta que si Dios les ha dado de comer, si Dios les ha vestido, si Dios les ha sustentado, si Dios les ha guardado, es por su misericordia. Pero todavía hay tanta ingratitud en los corazones como lo hubo en aquel tiempo con aquel pueblo, cuando el Señor les dijo que había una tierra prometida. Y esa tierra, en esa tierra fluía leche y miel. Ah, pero no, es que hay muchos gigantes, es que hay muchos problemas, es que hay muchas cosas que tú no sabes. Es que yo nada más tengo 2 papas y 2 panes, como dice, 2 panes y 5 peces. Con eso se alimentó una gran multitud. Finalmente quiero decirte que este pueblo de Israel, en lugar de glorificar a Dios y decirle, gracias Señor por lo que tú nos vas a dar, por lo que tú tienes para nosotros. Ay Señor, ¿leche es deslactosada? ¿Es light o es descremada? ¿Y la miel es virgen, Señor? La ingratitud en el corazón muchas veces no nos permite valorar y ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes que el diablo no pierde su tiempo? Él está listo para hurtar, matar y destruir como nunca antes. Y una vez más te digo, el Señor está permitiendo esto para acercarnos a Él. No pierdas tu tiempo.
Dios está hablando a mucha gente ahora. Está hablando a los incrédulos. Y lo que Dios quiere es que te des cuenta que el tiempo se te está terminando. Yo escuchaba precisamente a este rabino y decía, si tú eres sano ahora, dale gracias a Dios. Y prepara tu corazón. Y busca a Dios. Y si tú no conoces a Dios, arrepiéntete, porque la muerte está pasando y puede tocar a tu vida. Así que sin Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Sin Dios, hermano, no podemos hacer nada. Déjese moldear por el Señor. Déjese moldear por el Señor. Oh, es que está caliente el horno. Este horno de fuego está caliente. Pues aproveche ahora y déjese forjar por Dios. ¿O qué está esperando? ¿Que el Señor caliente el horno 7 veces más? 7 veces peor, para que usted sea derretido y entienda que Dios es su dueño y que usted no va a ir por el camino que usted quiere. Es mejor venir al Señor a través de sus cuerdas de amor. Así que esta cosa tan pequeña, tan diminuta que ha puesto en jaque al hombre, Dios lo está permitiendo. Y así como Dios fue glorificado en Faraón, así Dios va a ser glorificado en esta pandemia. Dice el versículo, y seré glorificado en Faraón. En Deuteronomio 6:21 nos dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y en Deuteronomio 26, los versículos del 6 al 8 nos dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. ¿Dónde está la grandeza del hombre? Hermano, persona que me escuchas, el hombre sin Dios es nada. Y la invitación de Dios ahora es a humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. No es una demanda, no es una obligación, es voluntario. Y a pesar de todo, de las quejas y más allá de nuestras infidelidades, el Señor permitió, ¿verdad? Nos ha permitido llegar hasta este día, como el Señor permitió al pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero dejarlo con esta palabra. Es tiempo de volverse a Dios, de pararse, cerrar las puertas que se tienen que cerrar, hacer un alto en el camino y volver a su primer amor. Porque ahí precisamente en el desierto el Señor se manifestó como Padre. Dios siempre va a abrir las aguas. Dios siempre nos va a abrir el bosque, no importa qué tanta oscuridad haya. No importa la penumbra, no importa la niebla. No importa el desierto, no importan las serpientes y los escorpiones. Ahí Dios va a sacar agua de la roca del pedernal. No importa lo que venga. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Usted no sueña con ver la mano poderosa de Dios moverse con milagros? Yo sueño con ver el cumplimiento del libro de los Hechos en este tiempo, en donde se haga realidad esa evidencia de las señales que siguen a los que creen. Yo sueño con ver la liberación de los cautivos, la sanidad de los enfermos. ¿No está cansado de estar oprimido? ¿No está cansado de vivir en el fracaso, en el miedo, en la soledad, en la miseria moral, en la incertidumbre? ¿No está cansado? Dentro de cada hombre hay un suspiro. Y ese suspiro es por la tierra prometida. Pero no basta con hacer planes y proyectos. Es necesario hacerlos y caminar. Es necesario hacerse responsable y trabajar en lo que Dios nos está proponiendo hacer. Hay que asegurarse de brincar los obstáculos. Habrá obstáculos. Hay que asegurarse en pelear contra las fuerzas malignas que amenazan con tragarnos
si tan solo nosotros le damos una oportunidad. Así que las aguas jamás van a ahogar a los hijos de Dios. El fuego jamás te va a quemar. Dice, la llama no arderá en ti, las aguas no te anegarán. ¿Por qué? Porque cuando tú le das a Dios ese voto de confianza, Él te va a manifestar su poder, su gran poder. El Señor usó la figura de Moisés en la Biblia, pero ahora Dios está usando la figura del pastor, la figura del padre, la figura de la madre, la figura del amigo. Es la figura que Dios está usando para hablarte y decirte, es tiempo de que escuches, es tiempo de que tomes decisiones para que no te trague el mar y sus ondas. El Señor está contigo. Y en Éxodo 15, la palabra de Dios nos dice que hubo un himno de victoria. Se habla del canto de María. Y dice desde el versículo 19, cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. No importa el tiempo que estamos viviendo. No importa qué tan difícil es esto. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es nuestro Dios. ¿Por dónde estás pasando? ¿Es un valle, un desierto, un río, un mar? Dios está contigo y Él quiere ayudarte. Dice la palabra, hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. Todavía hay oportunidad. Nosotros nunca antes hemos cruzado esto. Nunca antes habíamos pasado esto. Y estos son los tiempos que el Señor nos está permitiendo, porque, como dice la palabra, vienen tiempos de bendición, tiempos de avivamiento. El Señor hará maravillas entre nosotros mañana. Prepárate, pueblo, prepárate a buscarle, porque indudablemente Él nos estará visitando de manera sorprendente. Gloria a Dios. En esta mañana quiero orar por ti ahí donde estás. Y quiero pedirle a Dios que Él te ayude a salir, a entender, a comprender qué es lo que está pasando ahora en ti. Quiero pedir al Señor que Él abra los ojos de tu entendimiento y que tú puedas darte cuenta que Dios está permitiendo esto para que tú levantes tus ojos al cielo. Le invito para que con toda reverencia incline su rostro al Señor. Y si hay alguna persona enseguida de usted, a su derecha o a su izquierda, ¿por qué no pone su mano sobre su hombro y ore por la persona que está cerca de usted? Y bendígale. Hágalo, porque esta oración va a impactar vidas y corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra me muestra y me confirma una vez más que tú eres grande en gran manera, mi Señor. Ninguno tan grande como tú, mi Dios. Maravilloso, creador del cielo, de la tierra y todo cuanto existe. Oh Padre, en esta hora hemos declarado tu palabra. Y como está escrito, Señor, nosotros nunca antes habíamos vivido una situación, una pandemia como la que estamos viviendo ahora, Padre. Pero tú conoces los tiempos y las sazones nuestras. En el nombre de Jesús, creemos, Padre, que tú harás maravillas entre nosotros mañana. Pero mientras pasamos, Señor, este tiempo, yo te ruego que tú nos ayudes. Y oro por aquellos que están en el valle de la incertidumbre.
que están en el mar de la soledad, que están en el desierto del pecado, que están, Señor, en los pozos de la desesperación. Señor, ¿cuántos hombres y mujeres viven ahora en esa inquietud, Señor, de no saber qué es lo que van a hacer? Oro por ellos, Padre. Oro que tú te reveles y te manifiestes a través de tu palabra. En el nombre de Cristo. Oro, Padre, porque tú fortalezcas a tu pueblo. Anima a tu pueblo. Espíritu Santo, desciende ahora, desciende Espíritu Santo y revela al Padre, al corazón de tus hijos. Revélales el amor del Padre, el cuidado del Padre, el amor del Padre. Y que cada uno de mis hermanos, hermanas, aquellos que te han conocido, bendito Dios, sepan y conozcan y tengan en su corazón la seguridad de que tú les vas a ayudar, que tú nos vas a sacar adelante, que no importa que el mar se vea impenetrable, tú abrirás el mar y tú nos permitirás pasar. En el nombre de Jesús, oro, Padre, por aquellos que se han apartado de tus caminos. Oro que tú los saques de esos pozos de pecado. Oro que tú cierres todas las puertas y todos los caminos que los conducen a pecar. Oro, Señor, que tú obres, que operes misericordia. No permitas que sean contaminados, no permitas que sean contagiados, Padre. Oh, Padre, háblales. Y que ellos se den cuenta que no es necesario estar en una cama de un hospital sufriendo, Padre, tal como lo han dicho como testimonio aquellos que han pasado, Padre, por este proceso, sufriendo terriblemente al borde de la muerte. Que no es necesario para que ellos volteen sus ojos a ti. Ayuda, mi Dios, a aquellos que se han apartado. A los débiles en la fe, fortaléceles. Muéstrales tu poder. Fortalece, Padre, a los débiles en la fe. Levanta al desanimado. Sana a los enfermos. Desatamos, Padre, el poder de tu palabra. Y el poder de tu palabra va y sana, Señor, en los hospitales. Aún aquellos, Señor, que están en cuarentena en sus casas, son sanados, Señor, en el nombre de Cristo. Glorifícate, Padre. Glorifícate, mi Señor, y sánales. Tú eres el dueño, Señor, de la vida del hombre. No sabemos cuántas personas van a entregar su vida, Señor. Pero aún aquellos que tú has decidido que van a entregar sus vidas, oro por tu misericordia. Oro porque les llegue la palabra ahí donde ellos están. Oro porque tu Espíritu Santo obre, Padre, convicción de pecado, arrepentimiento y salvación. Padre, salva las almas. Salva las almas, Padre. Sopla, mi Dios, desde el norte hasta el sur y desde el este al oeste. Sopla, mi Dios, y esparce este coronavirus en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Padre, que mientras pasamos por este camino, tú estás, Señor, interviniendo. Y que ese carácter que tú quieres forjar en nosotros se forje, Señor. Bendigo la vida, Señor, del pueblo de Israel. Y te ruego, mi Dios, que tú estés glorificando tu nombre y que todo mundo conozca que hay Dios en Israel, que hay Dios todopoderoso en Israel. Bendigo igualmente, Padre, los médicos, las enfermeras, las personas de servicio, todos aquellos que están en el sistema de salud, Padre. Los bendigo y oro por cobertura espiritual, tu protección, Señor, sobre ellos, mientras ellos están exponiendo sus vidas por nosotros. Los bendigo ahí donde están. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Bendigo cada familia, Padre, que nos está escuchando, cada pastor, esposa, hijos, cada familia del ministerio Pescadores de Hombres. Bendigo la vida de mi esposo, la vida de mi hijo Isaac. Los bendigo. Y ustedes y nosotros somos benditos de Jehová. No nos alcanzará maldición porque hemos sido bendecidos ya. En el nombre del Todopoderoso Dios nuestro, Jesucristo Salvador. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, les amamos y les seguimos invitando para que se prepare, porque tendremos fiesta en la casa. Que el Señor le bendiga.
tu amor, con tu gracia ven, aunque no haya fuerza en mí, te alabo, aun cuando no tenga voz, te alabo, aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré tu alabanza, cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor,